Hola y bienvenidos, queridos amigos de Audio Prolapse. En esta ocasión vamos a ver el channel strip o las inserciones para procesar un vocal. Podéis ver que aquí tengo esta grabación vocal y aquí vamos a ver exactamente los plugins que he utilizado para procesar este vocal. Claramente pueden ser diferentes versiones de este channel strip y no significa que uno tiene que utilizar exactamente estos efectos o el orden de estos efectos, pero simplemente este es un ejemplo de cómo podemos procesar nuestras grabaciones vocales. Pero antes de esto, como siempre, les voy a invitar que visiten la página de Audio Prolapse, donde podéis ver que entrando en la categoría de mezcla de audio hay varios videotutoriales de todo tipo relacionados exactamente con la tarea de mezcla. Hay videotutoriales de los errores más comunes que podemos cometer, mezcla con diferentes secuenciadores. Hay tutoriales explicando cómo utilizar exactamente una reverberación, un delay, cómo panoramizar nuestras pistas. Y claramente aquí podéis ver las categorías que hay en la página de Audio Prolapse. Podéis ver que hay tutoriales de diferentes secuenciadores de masterización, de mezcla de audio, de diferentes plugins. Así que les invito que visiten la página de Audio Prolapse, donde también podéis ver que entrando en ver códigos de descuento, hay descuentos de hasta 35% de los packs de tutoriales, que ya como podéis ver, tienen un descuento ya incluido, ya que de 40 euros ya tienen un precio de 10,99 y aparte de esto podemos incluir este descuento adicional de 35%, dejando un pack de tutoriales que son 2 tutoriales de vuestra elección con una duración de horas por un precio de 6 o 7 euros. Así que les invito a que visiten la página de Audio Prolapse para chequear todos los tutoriales que hay en disposición. Pero ahora volviendo a este vídeo. Como podéis ver, aquí tengo varios plugins y vamos a ver las inserciones que tengo. La primera inserción, un plugin de ganancia, de gain. ¿Por qué? Exactamente con este plugin estoy haciendo este gain staging, que ya tengo un vídeo aparte explicando qué es. Y podéis ver que he bajado hasta 10 decibelios la entrada. De tal manera tengo lo suficiente espacio, lo suficiente headroom para los siguientes plugins que voy a insertar. Luego he insertado Auto Pitch en sentido, con esto estoy arreglando si hay algún problema del pitch y simplemente podría crear, si me gustaría, un efecto cambiando la entonación de este vocal. Luego tengo este plugin que claramente es una elección personal de Vocal Doubler de Isotope, que también es un plugin gratuito. Simplemente he doblado este vocal dándole un poco más de presencia. Luego tengo este plugin de FabFilter, pero podemos utilizar cualquier EQ para exactamente limpiar un poco las zonas problemáticas de este vocal. En sentido, es un EQ correctivo. No estoy pronunciando nada, simplemente estoy corrigiendo si hay zonas problemáticas. Luego tengo este plugin de Opto Red, que es un compresor de tipo de Opto. Podemos utilizar cualquier plugin o cualquier compresor. Este compresor le estoy utilizando para darle un poco más de tono, un poco más de grosor a este vocal. No lo estoy utilizando para quitar estos picos de dinámica que podemos ver aquí. Podéis ver que aquí exactamente este vocal está saturando la pista, ya que hay un enorme desbalance en la dinámica del vocal. Pero no estoy utilizando este compresor, como he dicho ya, para arreglar este problema. Más bien, estoy utilizando este compresor para darle un tono diferente a este vocal y exactamente por este motivo he utilizado un compresor de Opto. Luego tengo
este plugin de Sunible Smart DS, que es un plugin fantástico que podemos utilizar y que puede detectar de una manera automática las zonas problemáticas de S. Luego, he utilizado un ecualizador ya para añadir más carácter a este vocal y he utilizado este plugin de Mac EQ4. Podéis ver que aquí, en la mayoría de los ajustes, he pronunciado exactamente estas áreas. El primer EQ era un EQ correctivo y este EQ es un EQ creativo, digamos, que estoy pronunciando más las frecuencias que me gustaría pronunciar. Luego he insertado este plugin de Baby Audio Smooth Operator. ¿Para qué he utilizado este plugin? Este plugin lo he utilizado para quitar las resonancias no deseadas de este vocal. También podemos utilizar otros plugins de este tipo, pero este plugin tiene un tercio del precio del Surd 2, que es uno de los plugins más famosos para quitar estas resonancias. Así que he utilizado también este plugin para deshacerme de las resonancias no deseadas. Luego, he utilizado un saturador para añadir más color, más armónicos a mi vocal. Y he utilizado el SSL Native Saturator, que es un plugin fantástico y sinceramente si tenemos la oportunidad de comprarlo, los recomiendo, ya que tiene un precio muy alto, pero yo sinceramente con los descuentos que ofrecen lo he comprado por 19 euros. Luego he insertado este plugin de Purple Audio, que es una emulación de los famosos compresores de FET 1176. ¿Por qué he insertado este plugin por último? Por el simple motivo porque me gustaría que estos picos que estamos observando aquí sean eliminados para tener una señal más equilibrada. También uno podría decir, o también he visto otras personas que están insertando este plugin, por ejemplo, aquí, después del ecualizador que estamos pronunciando diferentes frecuencias, pero ¿cuál ha sido el problema insertando este plugin del compresor aquí, después de este ecualizador? Pues ahora les voy a mostrar. Únicamente les voy a mostrar dos archivos que he guardado una vez que he procesado la señal. Este archivo es el archivo que he procesado la señal insertando el compresor aquí en el medio después de este ecualizador. Pero observando mejor, dándole un poco de zoom, podéis ver que estas resonancias están presentes de nuevo en sentido, podemos observarlo aquí, que de nuevo tengo algunos puntos, podemos observarlo también aquí. Algunos puntos que exactamente el volumen de nuevo era demasiado alto. En sentido, insertándolo de tal manera, estoy corriendo el riesgo que una vez que la señal está equilibrada y luego pasa por este plugin y por este saturador, de nuevo voy a obtener estos picos. Pero insertando el compresor por último en la cadena vocal, ya estoy previniendo estos picos, ya que la señal por último va a pasar por este compresor y podéis ver que aquí, exactamente este último archivo, el bounce o la copia, cuando este compresor está insertado por último, y podéis ver que tengo como una señal más plana y con una dinámica mucho más equilibrada. Exactamente por este motivo, cada uno puede decidir si la última inserción exactamente es este compresor para que por último pase la señal por él, o puede ser aquí en el medio, como hemos visto después del ecualizador que está añadiendo exactamente esta ecualización, digamos, aditiva o creativa a la señal. Pero ahora vamos a desactivar todo. Y podéis ver que también aquí tengo tres envíos. Tengo una reverb corta, una reverb más larga y un delay. Podéis ver que he utilizado este plate, ya que las reverberaciones de plate se ajustan muy bien a los vocales.
Luego he hecho que siempre estoy diciendo, ecualizar nuestros envíos. Podéis ver que he utilizado este truco de Abbey Road, quitando las frecuencias graves y agudas y dejando únicamente la señal en el medio. De tal manera estoy limpiando la señal reverberante y no voy a tener estas resonancias y estas frecuencias muy graves y agudas. Ya podéis imaginar si tengo una mezcla con varias reverberaciones y varios envíos y simplemente la reverb está de tal manera, voy a obtener un impaste impresionante al final en la salida de máster. Exactamente por este motivo ecualizamos nuestras reverberaciones y delays. Y por último, para compactar la señal, he utilizado este compresor. En el segundo envío tengo diferente reverb, que es un small hole, en sentido utilizado diferentes reverberaciones para añadir diferente carácter. Y de nuevo tengo una ecualización y el mismo compresor. Al final tengo este plugin de FlexiTape que está emulando exactamente una de las antiguas unidades de delay con un eco, pero con un eco no muy pronunciado. Y luego claramente tengo de nuevo un ecualizador que ha hecho esta ecualización a la misma señal del delay y de nuevo un compresor como este. En sentido, estoy ecualizando y comprimiendo los tres envíos con las reverberaciones y el delay. Ahora vamos a desactivar absolutamente todas las inserciones y envíos y vamos a escuchar la señal activando estas inserciones una por una. La primera es la ganancia, que he bajado la ganancia como hemos visto. Luego tengo este plugin de M-Auto Pitch, pero vamos a escuchar la señal. Tell me how you feel, is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know, feeling like I'm on the brink of something beautiful, or maybe terrible. I know I shouldn't ask you to be open with me when I have my secrets that I tend to keep safely under lock and key. I'm hypocritical, but at least I know we could be beautiful, or maybe terrible. Only one way to know. Tell me how you feel, is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know, feeling like I'm on the brink of something beautiful, or maybe terrible. I know I shouldn't ask you to be open with me when I have my secrets that I tend to keep safely under lock and key. I'm hypocritical, but at least I know we could be beautiful, or maybe terrible. Only one way to know. Tell me how you feel, is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know, feeling like I'm on the brink of something beautiful, or maybe terrible. I know I shouldn't ask you to be open with me when I have my secrets that I tend to keep safely under lock and key. I'm hypocritical, but at least I know we could be beautiful, or maybe terrible. Only one way to know. Tell me how you feel, is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know, feeling like I'm on the brink of something beautiful, or maybe terrible. I know I shouldn't ask you to be open with me when I have my secrets that I
tend to keep safely under lock and key. I'm hip. Y podéis ver cómo cambia el sonido activando todas estas inserciones y los envíos. Pero ahora, para comparar exactamente la diferencia entre la señal procesada y no, voy a desactivar todas las inserciones. Aquí simplemente estas pistas no las voy a tocar, ya que desactivando los envíos simplemente no estoy enviando el señal a estas pistas. Y ahora vamos a ver la señal procesada y la señal original, simplemente comparando entre una pista y otra, dándole solo a la pista original. Y aquí esta es la mezcla, el bounce, que he guardado ya con todas las inserciones y los envíos incluidos. Y también me gustaría que observáis aquí la salida. Podéis ver que he intentado de igualar el volumen de las dos pistas, pero podéis ver que esta pista de vocal 1, que es la mezcla ya procesada por todos los efectos, parece que tiene un volumen mucho más alto, pero en realidad, cuando estamos observando aquí el stereo output, podéis ver que tiene casi menos 10 decibelios. Esta pista original tiene casi menos 1,4, en sentido falta poco para saturar la salida, pero no importante de eso, nos da la sensación que tiene un volumen mucho más bajo, exactamente porque aquí, utilizando estos compresores todo, ya he dado como un volumen RMS mucho más alto y tiene como un volumen más bajo de peak, pero en realidad suena de una manera más alta, y esto podemos observarlo exactamente observando la salida aquí en el stereo output. Vamos a empezar con la pista original y luego voy a cambiar en vocal 1, que es la pista procesada. Tell me how you feel. Is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know. Feeling like I'm on the brink of something beautiful, or maybe terrible. Podéis ver que llega a 0 decibelios en la zona amarilla. Ahora vamos a ver la señal procesada y tenéis que observar de nuevo aquí la salida que tengo. Tell me how you feel. Is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know. Feeling like I'm on the brink of something beautiful, or maybe terrible. I know I shouldn't ask you to be open with me when I have my secrets that I tend to keep safely under lock and key. I'm hypocritical, but at least I know we could be beautiful, or maybe terrible. Only one way to know. Tell me how you feel. Is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know. Feeling like I'm on the brink of something beautiful, or maybe terrible. I know I shouldn't ask you to be open with me when I have my secrets that I tend to keep safely under lock and key. I'm hypocritical, but at least... Podéis ver la diferencia que hay en los dos vocales una vez que he procesado el vocal con todas estas inserciones y con todos estos envíos. Podéis ver que tengo una vocal con mucho más plenitud, mucha más presencia, y aparte de esto, tengo un vocal que suene de una manera mucho más abierta y el volumen nos da la sensación que es mucho más alto, cuando en realidad habéis visto que aquí no llegó más de menos 8 decibelios, mientras en el vocal original y no procesado estoy llegando a 0 decibelios, corriendo el peligro de saturar la misma pista. Así que simplemente este es un ejemplo de cómo podemos
procesar nuestros vocales y un ejemplo de un channel strip, como he dicho ya desde el principio. No significa que tenemos que hacerlo exactamente así, simplemente es un ejemplo. Ya podemos también decidir los plugins que vamos a utilizar y el orden que vamos a utilizar, pero también hemos visto la diferencia entre un archivo procesado cuando el compresor estaba por último en la cadena y cuando estaba después de un ecualizador. Simplemente estos picos de dinámica también estaban presentes en el archivo final. Así que tenemos que tener también esto en consideración. Así que, si les ha gustado el vídeo, agradecería vuestro apoyo suscribiéndolos, comentando, dándole me gusta y también visitando la página de Audio Prolapse, donde es muy probable que vais a encontrar algo que les interesa. Gracias y hasta la próxima.